Va, entonces, cuando hablamos de puertos, cuando hablamos de manejo de puertos en general, nosotros podemos hablar de que existen dos tipos de puertos o existían dos tipos de puertos, no específicamente asociados a microcontroladores, sino en general, que era el puerto serial y el puerto paralelo. El puerto paralelo, pues, como su nombre lo indica, contiene cables paralelos. Entonces, los bits viajan juntos. Cuando nosotros tengamos un puerto paralelo, vamos a definir que en realidad tiene muchas líneas de comunicación y que todas esas líneas de comunicación transmiten información a la vez. Entonces aquí se implementa un cable o una vía física para cada bit, es decir, si yo tengo una comunicación de 8 bits, debe haber 8 cablecitos porque cada uno de ellos me va a mandar un bit a la vez al mismo tiempo. Son relativamente buenos, el problema es que el diseño se vuelve complejo porque mientras más líneas tenga, más complicada va a ser, por ejemplo, meterlas en un integrado, meterlas en un PCB, el PCB es la baquelita, o simplemente en un cable. Entonces va a ser un cable muy gordo para poder transferir información. Entonces se opta por lo que se conoce como una comunicación serial. La comunicación serial es aquella en la que los datos van transmitiéndose por el mismo cable, por el mismo medio, pero uno después de otro. Y entonces lo que va a hacer la diferencia va a ser el tiempo para poder traer ese dato. Entonces, como dice aquí, la transmisión se da bit a bit enviando un solo bit a la vez. Eso indica que, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos aquí, vean cómo está todo en alto y luego baja. Entonces eso significa que ya va a empezar la transmisión y luego cada tiempo se va a ir enviando cada uno de los bits hasta tener el stop. Y luego otra vez tenemos un start y mandamos otra vez un dato tras otro. Esta comunicación va a ser más lenta que una paralela en términos generales, pero más simple de manejar porque solamente vamos a utilizar un cable para transmitir toda la información sin necesidad de estar mandando muchos cables. Si nosotros en un paralelo dijimos quisiéramos mandar a lo mejor 64 bits, ocuparíamos 64 cables para poder enviar la información en una comunicación paralela. Sin embargo, en una comunicación serial, sea de 64, de 128, de 256, la información que vamos a mandar no importa, es el mismo cable que vamos a utilizar, solamente uno, y se va a dividir en fracciones de tiempo para poder enviar cada uno de los bits. Entonces la comunicación serial ha crecido más y se ha descontinuado la parte paralela, pues debido a la complejidad de poder mandar múltiple cantidad de información a la vez. Entonces está un poco complejo el tener tantos cables. Entonces hacemos una pequeña comparación, ¿verdad? Entre la transmisión en serie y en paralelo. Dice que se puede explicar usando una analogía con las carreteras, ¿no? Una carretera tradicional de un solo carril, o un solo sentido, sería como la transmisión en serie, o sea, un carro tras otro, no se puede hacer más, ¿no? Y una autopista con varios carriles sería la transmisión en paralelo, donde cada auto puede ir en cada carril y pueden ir transitando todos a la vez. Entonces es más costoso hacer una autopista que tenga múltiples carriles que crear una carretera que solamente tenga un carril de ida y un carril de venida, un cable de ida o un sentido de ida y un sentido de venida. Es más simple, menos costoso. Entonces, ¿dónde está este puerto, por ejemplo, en una computadora para analizarlo? Bueno, cuando nosotros vamos ahí a la parte del administrador de dispositivos, nos vamos a dar cuenta que se conoce, incluso cuando nosotros conectamos nuestro Arduino, en Windows aparece como un puerto COM. El puerto COM o el puerto de comunicaciones es un puerto serial. Pero también puede ser el que se denomina LPT. El LPT sería el estándar de comunicación paralelo. En este puerto se conectaban las impresoras, sobre todo las viejitas, pues actualmente todas se conectan por USB, pero las viejitas tenían un conector muy grande, ancho, entonces ese utilizaba una comunicación paralela. La comunicación serial es una comunicación mucho más reducida y se podía configurar para establecer diferentes velocidades y diferentes configuraciones de envío y recepción. Aquí nosotros vemos la diferencia, el puerto LPT o el Line Print Terminal, que era el puerto paralelo, pues vean que tiene muchos pines, de hecho venía en una configuración de 25 pines,
o de 36, si mal no recuerdo. Entonces eran demasiadas líneas de comunicación para poder comunicarnos con la impresora. Después, en su contraparte, tenemos el famoso puerto COM, que el puerto de comunicaciones es la comunicación serial y tiene 9 pines, pero no todos se utilizan para la comunicación, se utilizan para diferentes funciones, porque la comunicación la hace a través de 2 cables, uno de enviar y uno de recibir y nada más. Entonces, estos 2 conectores son los que, digamos, en un inicio son los que se utilizaban, ¿vale? Esta es su estructura, ven que tengamos 25 pines y de este lado tenemos uno de 9 pines, que es el serial, tenemos muchos menos pines. Si nosotros hablamos del puerto COM, de puerto de configuraciones, se fijan solamente el 2 y el 3 son los puertos encargados de enviar y recibir información. Entonces, esta es la carretera que tiene un sentido para enviar y un sentido para recibir. Y por aquí se envía y se recibe toda la información que se requiera. Los demás eran señales auxiliares, pero nosotros podíamos trabajar solamente con estas, ¿vale? En un inicio, los puertos de comunicación estaban trabajando con más menos 15 volts. Este es el estándar de comunicación cuando nosotros hablamos del puerto de comunicaciones, pero trabajar con voltajes positivos y negativos para hacer la transmisión de información, pues resulta un poco complejo y entonces había que utilizar diferentes mecanismos para poder hacer la conversión a señales TTL o a señales de 5 volts. Entonces, si tú querías comunicar tu computadora, que tu computadora a través del puerto COM te manda más o menos 15 volts, tenías que utilizar un integrado que se llamaba MAX 232 que te hacía la conversión de más o menos 15 volts a 0 a 5 volts. Entonces, este ya se podía comunicar directamente con cualquier microcontrolador para hacer la comunicación serial, para tener un canal de enviar y un canal de recibir. Pero aquí hay un pequeño detalle, ¿verdad? Este esquema era cuando tú querías tener algún dispositivo, el que fuera. Si tú tenías un joystick, si tú tenías no sé, un teclado que se conectara por este puerto, cualquier cosa, tenías que tener un convertidor porque la computadora te maneja más o menos 15 volts. Y obviamente se iba a quemar lo que sería el microcontrolador o el dispositivo que tú le conectaras. Para hacer la conexión, pues tendríamos que conectar el cable de envío al de recepción y el de recepción al de envío. Entonces se había que conectar el RX con el TX y el TX con el RX para que hubiera comunicación. Si fijan, los demás pues no se ocupaban conectar, son para otras funciones, pero estos 2 cables se tenían que cruzar para poder establecer esa comunicación. En cuanto a los pines del puerto, pues también tiene un montón, pero vean que los datos, hay uno para cada bit que se va a enviar en relación a los datos. Ahora, si yo me regreso aquí, ¿cuál de los dos ha crecido? En realidad creció mucho lo que sería la comunicación serial y se dejó de lado la comunicación paralela, precisamente por lo engorroso que es manejar tantos cables. Y luego después de que se vio que se iba a adoptar este estándar, pues este estándar digamos que evolucionó y dejaron de utilizar el voltaje de más menos 15 volts porque no tenía sentido trabajar con más menos 15 volts si al final de cuentas todos los componentes que tú le estabas conectando los ibas a tener que trabajar con 0 y 5 volts porque ya había microcontroladores que tú estabas conectando. Entonces lo que hicieron fue tratar de mejorar este puerto y pues salió lo que nosotros conocemos ahora como el famoso USB. Que el USB es el Universal Serial Bus, que es exactamente el mismo concepto de comunicación serial, pero está acelerado y ya con valores de 0 a 5 volts sin contar del más menos 15 volts, es decir, este ya puerto prácticamente ya no existe. Entonces cuando tú conectas una USB o un cable USB para comunicar un dispositivo con otro, en realidad lo que haces es eliminar este elemento porque ya estás trabajando todo de 0 a 5 volts. Y entonces este elemento ya no es necesario. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que envía y lo que recibe se envían ya en señales de 0 a 5 volts. Y lo único que hay que hacer es que el TX se puentea o se cambia al RX y el RX se conecta al TX. Y con eso ya tienes comunicación entre 2 dispositivos de forma simple y rápida, sin necesidad
de hacer circuitería externa o de elementos externos porque ya no es necesario, ya esta parte ya no es requerida. Entonces, cuando nosotros conectamos nuestro Arduino, por ejemplo, a nuestra computadora mediante el cable de USB que nosotros tenemos, lo que sucede es que se crea internamente a través del driver una comunicación serial y te aparece como un puerto COM, que es virtual. Entonces, lo que tú envíes y lo que tú recibas se trabaja como si estuvieras trabajando en una circuitería como esta, sin embargo, esta ya no existe. Directamente se envía y se recibe solamente por los dos cablecitos que nosotros tenemos y ya podemos tener comunicación. Pero no solo tenemos comunicación con la computadora, si yo puedo comunicar dos microcontroladores, simplemente invirtiendo el RX y el TX y ya puedo tener comunicación con esos dos microcontroladores sin ningún problema. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que he dicho? Bueno, entonces, digamos que el estándar de comunicación actual para conectar muchos de los dispositivos, pues ustedes lo verán, es USB. Todo se quiere conectar ya por USB, de forma serial. Conectamos la impresora, conectamos incluso audífonos, microcontroladores, micrófonos, escáneres, teclados, mouse, tarjetas Wi-Fi y todo lo conectamos por USB, es decir, se está conectando directamente por comunicación serial. Ahora, si nos vamos directamente, específicamente a los microcontroladores, vamos a encontrar tres tipos de comunicación. Y este es parte del trabajo que van a hacer, pero se los muestro ahorita. Esta página lo explica muy bien. Tenemos tres tipos de comunicación cuando hablamos de microcontroladores. Tenemos tres protocolos, uno que se llama SPI, otro que se llama I²C y otro que se llama WART o SART, que es la parte de comunicación serial. Estos tres tipos de comunicación los tienen todos los microcontroladores prácticamente, a razón de que haya alguno muy básico que solamente maneje comunicación serial y un SPI o algo por el estilo, yo diría que todos lo tienen en general, ¿sale? Y esta sería la forma de comunicación, pues si nosotros hablamos de la serial, que es la que acabamos de ver, pues nada más invertimos el RX con el TX y el TX con el RX y ya tienes comunicación sin ningún problema. Pero hay otra forma de comunicación que se utiliza mucho, sobre todo ya específicamente la parte de microcontroladores, que sería la comunicación SPI. La comunicación SPI lo que hace es que hay un maestro que va a enviar la información a cualquier esclavo, tomándose como esclavo que puede ser cualquier microcontrolador o cualquier dispositivo. Supongamos que aquí hay un motor, o aquí hay un servomotor, o aquí hay a lo mejor un LCD o lo que sea, todos comparten las líneas de comunicación del clock de una que se llama MOSI y otro que se llama MISO. Estas son las líneas de comunicación y estas son las líneas del clock. Las líneas del clock pues son las que van diciendo cada cuándo se va a reconocer un bit. Y tenemos una línea para cada uno de los esclavos, es el SS. Es decir, si yo le voy a mandar información del máster a este azul, pues pongo la información del clock, del MOSI y del MISO y activo la línea que me despierta o que me hace que me va a recibir información el elemento azul. El elemento verde y el elemento morado no la van a tomar en cuenta. Ah, perdón, no lo estoy mostrando, ¿verdad? No. Híjole, ya ven por qué no tienen ahí su micrófono. Voy a presentarlo acá. De todo modo está grabado, ahí lo van a ver, pero... Acá está. Ya ve, Martín, por no prender su micrófono, yo no estaba viendo el chat. Ok, ahora sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo ven o no? Sí, profe. Ok, les decía, este es un tipo de comunicación que se conoce como SPI, que sería Serial Peripheral Interface, que sigue siendo comunicación serial, pero solamente para periféricos, para dispositivos periféricos. Ese es como el concepto en el que se puede utilizar. Obviamente, vuelvo a repetir, tanto el verde, el azul y el morado pudieran ser
tanto microcontroladores como cualquier dispositivo. Podría ser a lo mejor, no sé, un teclado, un mouse o no sé, un display o cualquier cosa. Cualquier dispositivo, cualquier periférico podría estar conectado y el máster es el que puede enviar y recibir información a través de las líneas MOSI y MISO. Estas líneas MOSI y MISO van a estar conectadas a todas los periféricos. Vean cómo están aquí puenteadas para todos. También el clock, donde el clock dijimos que era el que mandaba la señal para que se reconocieran los bits. Pero hay una línea específica para cada esclavo, es decir, si yo quiero que reciba el morado, tengo que activar la línea del morado. Si yo quiero que reciba el azul, tengo que activar la línea del azul. Lo cual es interesante porque pues nos ahorra, ¿verdad?, muchos cables, pero no nos ahorra tantos porque si tuviéramos 20 dispositivos, aunque se comparte el clock, el MOSI y el MISO, debo tener 20 líneas para activar cada uno de los esclavos. O sea, al final de cuentas sí hay 20 líneas aquí que deben estar, o que nos deben ayudar para poder despertar o para poder indicarle a ese dispositivo que es el que va a recibir la información o el que vamos a pedir que nos regrese información. Entonces sigue siendo un poco engorroso y por eso mucha gente a veces no lo quiere utilizar, pero es un estándar muy utilizado. Entonces aquí ya puedo tener diferentes dispositivos compartiendo las líneas de comunicación. A diferencia, por ejemplo, del WARD o a diferencia de la comunicación serial, que no se puede tener eso, solamente es de un dispositivo a otro. Aquí en la comunicación serial nativa, digamos, sin ningún tipo de reacomodo, solamente podemos comunicar dos dispositivos. No hay más, porque el que envía recibe y el que recibe envía y nada más. No tenemos opción a que podamos tener más periféricos. Es decir, si yo quiero conectar tres periféricos con el mismo puerto de comunicación, no puedo en la comunicación serial. ¿Dónde sí puedo? En SPI. En el SPI sí puedo porque se comparten las líneas, pero después va a haber una para activar cada uno de los dispositivos. Entonces, aunque se soluciona el problema de que no puedo tener más de un dispositivo, pues tengo que tener muchas líneas de comunicación. Y para poder hacer eso, la diferencia, o más bien para poder reacomodar esto, se utiliza algo que se llama I cuadrada C, además que no se alcanza a ver. I cuadrada C, déjenme ver si puedo ver aquí. I2C port. Imágenes. A ver si hay alguna rápida que podamos encontrar. Aquí, para cuando nosotros tenemos una comunicación SPI, perdón, I cuadrada C, no SPI, I cuadrada C, lo que nosotros vamos a tener es que va a haber un máster y varios esclavos, y cada esclavo puede funcionar como máster también en algún momento. Entonces lo que hace el máster es comunicarse solamente con dos líneas, una que se llama SDA y otra que se llama SCL. A partir de esa va a comunicarse con todos los dispositivos que haya conectados. Entonces ocupo solamente dos líneas de comunicación, aunque tenga 50, 100 o más dispositivos, no importa, solamente son dos líneas de comunicación las que voy a utilizar para poder comunicarme con él. Entonces esta comunicación que nosotros vamos a tener aquí es, digamos, más eficiente en espacio porque solamente utilizo dos líneas de comunicación y puedo conectar cualquier cantidad de dispositivos que yo quiera. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que cada uno de estos slaves o cada uno de estos elementos que estoy poniendo debe tener una dirección asociada. Y esa dirección asociada es la que el máster va a utilizar para decirle, a ver, este paquete o esta información va a ir para el dispositivo 20. Entonces solamente le va a tomar el dispositivo 20. Y los demás no la van a tomar en cuenta. Eso indica entonces que solamente puedo estar utilizando las líneas de comunicación para comunicarme con un dispositivo a la vez. Entonces, aquí hay muchas diferencias que tenemos que tener en relación a este tipo de comunicación, porque cada uno me va a permitir cosas diferentes. Por ejemplo, el puerto WARD me va a permitir tener una comunicación full duplex, es decir, puedo enviar y recibir al mismo tiempo sin ningún problema. Pero el I cuadrada C no me lo va a permitir. En voy a tener una half duplex, es decir, puedo enviar
pero no puedo recibir exactamente al mismo tiempo. Entonces debe haber un espacio entre envío y recepción. La diferencia sería que aquí puedo tener muchos dispositivos conectados por los mismos cables. En la UART no, en la UART no puedo tener esa comunicación, solamente es entre dos dispositivos. El SPI digamos que está como a la mitad porque puedo comunicarme con muchos, pero también puedo tener una mejor comunicación con los periféricos. Entonces está en medio, digamos, pero los tres son elementos importantes. Ahora, la comunicación máxima, dice aquí puede ser desde 230 hasta 460. Ya estamos hablando de megabits por segundo. Entonces, esta es más rápida que las demás. Esta es asíncrona y las demás son síncronas. Esto significa que esta puede darse la comunicación en cualquier momento sin necesidad de que el maestro o esclavo le digan que ocupan comunicación, y aquí no. Aquí, para poder tener comunicación, el maestro debe decirle pásame la información y el esclavo te va a responder. Entonces esto es síncrono. Lo mismo que va a pasar acá, y esta es asíncrona. Entonces esta es muy utilizada y es muy común cuando ocupemos ese tipo de comunicación. Si vemos aquí es la complejidad del hardware, pues este es poco porque en realidad no hay nada más que intercambiar los pines y ya. Esta es media porque, bueno, aunque tenemos muchos cables, en realidad sabemos para qué es cada uno. Esta es más compleja generalmente porque aunque son dos cables, en realidad pues ya al final, ya si se te pierde alguna dirección, si no sabes cuál es la dirección del dispositivo, pues no puedes comunicarte con él. Entonces, estas son las características, digamos, generales de los tres tipos de comunicación que nosotros podemos tener con un microcontrolador o entre dispositivos. Puede ser la UART, que es la que hemos utilizado comúnmente cuando hablamos de la consola de nuestro Arduino, que decimos ahí, abre la terminal serial. Y ahí se ve cuando te está mandando los datos, pues es una comunicación serial, pero solamente puede estarse comunicando la computadora con el Arduino, no puede comunicarse con ningún otro. Y vamos a tener prácticas para comunicar lo que sería mediante SPI o mediante I cuadrada C. La I cuadrada C, por ejemplo, salió y es muy utilizada, por ejemplo, en automóviles. ¿Por qué? Porque, pues imagínate que desde la computadora central de tu automóvil puedo pasar solamente dos cables que den la vuelta al auto. Y ahí le voy conectando todos los cables y de ahí se puede conectar, se puede sacar toda la información. Entonces solamente son dos cables, no causa mucho conflicto el poner dos cables para abrir la cajuela, para abrir los seguros, para bajar y subir las ventanas, para hacer todo lo que tú quieras. Con eso sería suficiente. Pero si alguna de los cables falla todo el sistema. Es decir, si se rompe un cable, pues digamos que ya todo tu auto no lo puedes controlar porque por ahí pasa toda la información de todos los dispositivos. Entonces pues ahí no tenemos una forma de comunicarnos, pues ya se rompió y ya no podemos comunicarnos con nadie, digamos. Entonces es complicado darle mantenimiento a los buses I cuadrada C, porque si alguno de ellos marca error, pues en realidad no te vas a poder comunicar con ninguno de los dispositivos. Entonces, ¿cuál se utiliza en realidad en los autos? Pues el SPI, porque aunque son un poquito más de cables, en realidad pues se puede activar y desactivar cada uno por separado. Así, si se rompe uno de los cables de alguno de los dispositivos, pues ese es el dispositivo que no funciona, todos los demás pues funcionarán. ¿Sí? Entonces, es un poco más simple el hecho de encontrar algún error en el SPI que en el I cuadrada C, y obviamente mucho más simple en el WART porque solamente tenemos dos elementos, uno en cada extremo. Ese es el concepto general de lo que son las comunicaciones dentro de nuestro Arduino o dentro de nuestro microcontrolador. Cualquier microcontrolador va a tener estos tres tipos de comunicación. ¿Dudas hasta aquí? Creo que